Hola, ya hemos visto el enlace de los acordes de tónica subdominante y dominante en posición fundamental. Como era lógico suponer, comprobamos que en estas condiciones la línea melódica del bajo solo podía ser 3 notas de la escala mayor natural o 3 notas de la escala menor armónica, escalas que por ahora son las que estamos estudiando. Hoy les enseñaré a hacer los enlaces cuando estos acordes se encuentran en primera inversión. Esto permitirá que el bajo pueda lograr una línea melódica de mayor libertad. Eso sí, con la condición de no usar el segundo grado. Por ejemplo, re en el caso de do mayor y si en el caso de la menor. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo hacer estos enlaces? Para saberlo, vamos a la clase. Primero que todo, vamos a ver los acordes en posición fundamental, primera inversión, segunda inversión. Bien, a ver cómo se representan. Y vamos a ver cómo sería su cifrado, ¿verdad? Aquí tenemos. Si tenemos, por ejemplo, en el caso de la escala de do mayor, primer grado, do mayor, do, mi, sol, bien, tenemos el do en el bajo, que es la fundamental. No importa cómo se distribuyan esas voces de arriba, puede ser do, mi, sol, puede ser do, sol, mi. Lo importante realmente es que la fundamental del acorde se encuentra en el bajo. Siendo así, decimos que el acorde está en estado fundamental, al margen de cómo se encuentren las otras 2 notas, ¿verdad? Vemos ahora la otra tríada. Tenemos acá el mi en el bajo, es decir, la tercera del acorde, ¿verdad? Tenemos en este caso do, mi, sol, el mi en el bajo, ¿bien? En este caso tenemos do, mi, sol, la soprano tiene la nota sol. Lo relevante acá entonces es qué nota se encuentra en el bajo. En este caso, como la nota que se encuentra en el bajo es el mi, que es la tercera del acorde, decimos que está en primera inversión. Al margen de cómo se distribuyen las voces en las voces superiores, ¿verdad? Cómo se distribuyen las notas en las voces superiores. Tenemos, por ejemplo, en este caso, la fundamental en el agudo. En este caso, la fundamental es una voz interior, ¿bien? Pero lo realmente relevante es que la tercera se encuentra en el bajo. En este caso, tenemos el mismo acorde de do mayor, la fundamental sigue siendo el do, pero ahora es el sol el que se encuentra en la nota más baja. Decimos entonces que en este caso, vamos a que sería un acorde de cuarta y sexta, ¿verdad? En este caso estaría en segunda inversión, ¿ok? Tenemos el sol en el bajo. Entonces, recapitulando, si la fundamental está en el bajo, decimos que el acorde está en posición fundamental, al margen de cómo se distribuyan el resto de las notas en las voces superiores. Si la tercera de la tríada se encuentra en el bajo, decimos que el acorde se encuentra en primera inversión, que es este el caso. Si la quinta del acorde se encuentra en el bajo, el acorde de la tríada, decimos que se encuentra en segunda inversión. Observa que en este caso bajo y fundamental coinciden. El bajo simplemente es la nota más grave. La fundamental es la nota que le da el nombre al acorde. ¿Está bien? La fundamental la tenemos en el bajo. En este caso la fundamental está en la nota más aguda. En este caso una voz interior, obsérvenlo. Y bueno, definitivamente lo que define si está en fundamental, en primera o en segunda inversión es qué nota está en el bajo. El resto tiene que ver con la posición melódica. Por ejemplo, en este caso tendría una posición melódica de quinta, ¿verdad? La quinta está en el agudo. En este caso una posición melódica de tercera. La tercera es la nota más aguda. En este caso estaría en posición melódica de fundamental o de octava o de primera, dependiendo del autor, ¿verdad? En este caso posición melódica de quinta, posición melódica de tercera, posición melódica de octava, de primera o de fundamental, según el autor. Ok, aquí tenemos lo que es el bajo cifrado. Observemos que de do a mi hay una tercera, de do a sol hay una quinta. Por lo tanto, esta es una de las maneras
descifrar ese acorde, ¿no? Y se lee acorde de tercera y quinta. Es las relaciones que tienen las notas superiores en relación al bajo, ¿verdad? Eso también lo podemos escribir simplemente con un 5, porque si tenemos tercera y quinta, bien, si tenemos la quinta, se supone que la tercera está allí, porque se trata de hacer acordes con terceras superpuestas, ¿verdad? Entonces, si tenemos quinta, estamos suponiendo que la tercera también existe. Por lo tanto, se puede anotar tercera y quinta, se puede cifrar tercera y quinta, se puede cifrar con el 5 nada más, o simplemente no se le coloca nada y entendemos que está en posición fundamental. Veamos el caso. De mi a sol, tercera, de mi a do, sexta. Entonces se dice que los acordes en primera inversión son acordes de tercera y sexta, así se lee, ¿verdad? Un acorde de tercera y sexta. Si tiene sexta, estamos entendiendo que como son acordes por superposición de tercera, se supone que también tiene la tercera, así que solamente podríamos colocar el 6, ¿verdad? Perfecto. Y aquí tenemos el último caso, para el caso de la tríada. Tenemos el acorde de sol a do cuarta, de sol a mi sexta. Entonces se anota como acorde de cuarta y sexta. ¿Por qué en este caso no colocamos el 6 nada más? Porque podríamos confundirlo con acorde de primera inversión. Por lo tanto, no basta colocar el 6. En ese caso, es necesario colocar cuarta y sexta. Esto es aplicable tanto para los acordes en tonalidad mayor, ¿bien?, como los acordes para tonalidad menor. Bien, entonces aquí tenemos posición fundamental, primera inversión, segunda inversión. Ahora voy a mostrarles lo que son los acordes de tónica, subdominante y dominante en primera inversión. En todos los casos he resaltado el núcleo de una nota, la cual en este caso sería la fundamental, ¿no? Para que nos demos cuenta de que al margen de que se encuentre la tercera del acorde en el bajo, la fundamental puede moverse en voces interiores o puede estar en la voz superior, siendo la posición melódica, ¿verdad? Aquí tenemos do mayor, do, mi, sol, tercera en el bajo. También podría ocurrir do, mi, sol, el sol en el agudo. En este caso tenemos la subdominante, que sería fa mayor, ¿no? Fa, la, do, posición melódica de fundamental, y la tercera en el bajo, que es el la. En este caso el la en el bajo, fa, la, do. ¿Bien? La fundamental se convierte en una voz interior y la tercera sigue estando en el bajo. En el caso de la dominante, aquí la dominante como posición melódica, ¿verdad? Sol, si, re, o sol, si, perdón, sol, si, re. En el caso de que esté en primera inversión y que sea la fundamental una voz interior. En este caso es posición melódica de quinta. Vemos acá lo que es el cifrado funcional o la notación funcional. Notación funcional se refiere a colocar las funciones, ¿verdad? O cifrado funcional es otra manera de conocerlo. En este caso va representando la tónica, posición melódica, puede ser de fundamental, de primero, de octavo grado, según el autor, ¿verdad? Este 3 aquí abajo lo que quiere decir es que la tercera se encuentra en el bajo. Insisto, la fundamental es la nota que le da el nombre al acorde. En este caso do, a margen de que no esté en el bajo. En este caso fa, al margen de que no sea el bajo. En este caso sol, al margen de que no sea el bajo, ¿no? En todos estos casos, la tercera del acorde es la que se encuentra allí. Ok, tenemos aquí entonces la notación funcional o cifrado funcional, ¿verdad? Tenemos que es un desarrollo en do mayor, esta es la manera de escribirlo. Tenemos tónica en posición fundamental de primera o de octava, según el autor. Este 3 aquí abajo indica que la tercera del acorde está en el bajo, ¿verdad? Tenemos la subdominante, que en este caso es fa mayor, la tercera en el bajo, posición de fundamental de primera o de octava, posición de quinta, y aquí tenemos la dominante, ¿bien? Igual, en posición de primera, de octava de fundamental, en posición de quinta y en este caso con la tercera en el bajo, lo cual indica que está en primera inversión. Si recurrimos al bajo cifrado, que es lo que quiere decir esto, bajo cifrado, y esto es una notación y esta es otra importante no mezclarla, colocarlas por separado es importante, ¿verdad?
Aquí tenemos entonces que es un acorde de primera inversión. Como aprendimos hace un momento, colocar el 6 bastará para indicarnos que a partir de la nota que se encuentra en el bajo, tendremos una tercera y una sexta, pero resumimos el cifrado de ese acorde solamente con colocar el 6. Importante destacar que la notación funcional nos habla del aspecto auditivo psicológico del acorde. Decimos que estamos en tónica, decimos que estamos en subdominante o en dominante, ¿verdad? Para nada nos habla del grado. Mientras que el bajo cifrado nos habla de la relación que existe desde el punto de vista interválico entre el bajo y las notas que están en las voces superiores. No nos dice nada del grado, no nos dice nada del aspecto emotivo, del aspecto psicológico del acorde. Así como aprendimos que los acordes de primero, cuarto y quinto grados, cuando se encuentran en posición fundamental, deben duplicar la fundamental y generamos un recurso mnemotécnico, do, do, mi, sol, fa, fa, la, do, sol, sol, si, re. En los acordes de primera inversión también tenemos unas reglas. Si el acorde se encuentra en primera inversión, se debe duplicar o la fundamental o la quinta. Siendo así, el recurso mnemotécnico sería do, do, mi, sol o do, mi, sol, sol para el caso de la tónica, fa, fa, la, do o fa, la, do, do para el caso de la subdominante, sol, sol, si, re o sol, si, re, re en el caso de la dominante. Obviamente estamos hablando de do mayor, el ejemplo que siempre utilizamos para enseñar lo relacionado con la armonía. Aquí vemos que tenemos tres casos de tónica en primera inversión. ¿Por qué coloqué tres casos? Vamos a ver. Puede ocurrir do, do, mi, sol, duplicación de la fundamental. Bien. Do, mi, sol, sol, duplicación de la quinta. O puede ocurrir este caso también, do, mi, sol, sol, duplicación de la quinta. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? La siguiente. Si el intervalo entre el tenor y la soprano es inferior a la octava, decimos que estamos en disposición cerrada. Este es el caso. Tenemos aquí una quinta entre el tenor y la soprano, ¿verdad? En caso de que tengamos entre el tenor y la soprano una distancia superior a la octava, decimos entonces que estamos en disposición abierta. Y en caso de que entre el tenor y la soprano exista justamente una octava, decimos que estamos en disposición neutra. Hemos aprendido que cuando utilizamos los acordes de primero, cuarto y quinto grados en posición fundamental, el bajo se limita a hacer solo tres notas. En el caso de do mayor sería do, fa y sol. Es decir, él no tiene opción de hacer melodías de mayor riqueza. Cuando trabajamos con las inversiones, va a existir la posibilidad de que el bajo trabaje con el doble de las notas. ¿Bien? Teníamos tres acordes en posición fundamental, lo cual genera tres notas. Cuando vamos a la primera inversión en cada acorde, se generan tres nuevas notas. ¿Bien? La única nota a la que no vamos a poder recurrir por ahora va a ser al re. Simplemente porque el re se encuentra en el acorde dominante, sol, si, re, y correspondería a la segunda inversión. Aún no tenemos las herramientas para trabajar con esa nota. ¿Bien? Entonces, lo que grafiqué acá no fue destacar las fundamentales, sino todas las notas que podría ser el bajo. ¿Bien? Entonces, el bajo podría ser el do, por ahora no puede ser el re, podría ser el mi, bien, que correspondería a la primera inversión del primer grado, del acorde de tónica, y como sabemos, podría tener la duplicación de la fundamental o la duplicación de la quinta. Estaría en esos dos casos, ¿verdad? Podría tener el fa, que en ese caso tendría que duplicar la fundamental porque se encuentra en posición fundamental, ¿verdad? En estado fundamental. Podría utilizar el sol, como hemos aprendido, duplicando el sol. Podría tener el la, gracias a la duplicación de la fundamental o de la quinta, en este caso sería el acorde subdominante.
Bien, podría tener el si como primera inversión de un acorde dominante. Bien, en ese caso se podría duplicar o la quinta o la fundamental. Digamos que entonces el bajo va a tener una mayor posibilidad de generar melodías. Hay posibilidad de hacer melodías de mayor riqueza, melodías más interesantes. Tenemos que esperar entonces a aprender los acordes en segunda inversión para que aprendamos a utilizar el re. Ahora vamos a ver las posibilidades de enlace entre los acordes de primero, cuarto y quinto grado cuando están en posición fundamental o en primera inversión. Lo que vamos a hacer ahora es ver las tres opciones que se nos presentan, las cuales serán fundamental con primera inversión con fundamental o dos acordes de primera inversión enlazados. Tenemos la tónica en posición fundamental. Bien, en ese caso, do, do, mi, sol. He rellenado el núcleo de la nota para enfatizar cuál es la fundamental, ¿verdad? Do, do, mi, sol. Aquí tenemos la subdominante en primera inversión. Bien, recordemos por lo que hablamos antes que se puede duplicar la fundamental a la quinta. En este caso, fa, fa, la, do. Se duplicó la fundamental, ¿verdad? En la en el bajo se conserva la nota común. Bien, en el caso de la tónica y la subdominante, como tenemos nota común do, conservamos la nota común y el resto de las voces las movemos de tal manera que se evite intervalos prohibidos, bien, o sucesiones prohibidas, en este caso octavas y quintas, ¿verdad? Aquí tenemos el do bajo al la. Bien, el do se mantuvo de modo que no hay posibilidades de octava paralela. Do sol, el sol bajo al fa, el do bajo al la, no tenemos quintas paralelas. Bien, entonces tenemos aquí el primer enlace, fundamental, posición fundamental con primera inversión. Veamos el caso contrario, primera inversión con posición fundamental. Conservamos la nota común, en este caso el la va al do. Bien, vean que aquí tenemos fa, fa, el fa va al mi, el fa va al sol y evitamos octavas paralelas. Lo otro que podría ocurrir está entre fa y do, que hay una quinta. Como el do se mantiene y el fa va al sol, no hay posibilidades de una quinta paralela, entonces resuelto el problema. Ya vimos el enlace de la tónica con la subdominante en primera inversión y el enlace a la inversa. Lo que ensayo ahora es volver a la subdominante en primera inversión para que la subdominante se enlace con la tónica en primera inversión. En el caso de la subdominante en primera inversión, se duplicó la quinta. En la subdominante en primera inversión, la anterior, habíamos duplicado la fundamental, fa, fa. En este caso, la quinta. Vamos a ir a acorde de tónica en primera inversión. Conservamos la nota común, que es el do. Vemos este intervalo. De fa a do tenemos una quinta. Como el do se mantiene en el otro acorde y el fa marcha al sol, no tenemos quintas paralelas. Por otra parte, como el fa no está duplicado, no tenemos octavas paralelas. Aquí tenemos do, do, mi, sol, acorde de tónica en primera inversión y lo que se duplica es la fundamental. Vamos a ver ahora el enlace entre la tónica en primera inversión y el acorde de dominante. En este caso, como está el acorde dominante en posición fundamental, se duplica la fundamental, sol, sol, si, re. Observa la nota común, vamos a ver qué ocurre acá. Do, do en la octava, aquí bajó así, sube a re, de modo que no tenemos octavas paralelas. Do, sol es la quinta, como se mantiene la nota común, no hay manera de hacer quintas paralelas. Ahora vamos a ver dos casos que son interesantes, que es cuando la sensible aparece en voz extrema, ¿bien? En este caso en la soprano, en este caso en el bajo. Cuando eso ocurre, tiene la obligatoriedad de ir
al do, de ir a la tónica. Aquí tenemos la sensible que va a la tónica. En este caso tenemos el acorde dominante en posición fundamental, sol, sol, si, re. En este caso está marchando a la fundamental, el do en el bajo, está en posición fundamental ese acorde, do, do, mi, sol. Bien construido el acorde, sol, sol, si, re. Bien construido este acorde. Vamos a ver el enlace. Necesariamente por norma debe ir de si a do, ¿verdad? Conservamos la nota común. Tenemos acá sol, sol. A conservar la nota común se evita que existan octavas paralelas. Aquí tenemos sol, re, que es la quinta, y aquí tenemos do, mi. De modo que no tenemos ahí ni quintas ni octavas paralelas, están bien enlazados al acorde. ¿Ok? Vamos a ver ahora cómo es el enlace entre el acorde de tónica y el acorde de dominante en primera inversión. Tenemos el si en el bajo. Posteriormente vamos a ver de ir a la tónica, como hemos hablado, ¿verdad? Entonces, para hacer el enlace entre estos dos acordes, conservamos la nota común, bien, tenemos do, do, mi, sol, conservamos la nota común, en este caso tenemos sol, si, re, re, lo que duplicamos fue la quinta, de do a do tenemos octava, el do marchó al re, el do marchó al si, de modo que no tenemos octava. Do, sol, que es la quinta, se mantuvo, por lo tanto no tenemos quintas paralelas, ¿verdad? Está bien resuelto. Como tenemos el si en el bajo, y el bajo es una voz extrema, y esta es la sensible, necesariamente debe marchar al do. No puede ir a una inversión, tiene que ir necesariamente al primer grado, ¿ok? Entonces, do, do, mi, sol, está bien armado el acorde, conservamos la nota común, bien. Sol, sol, que es la octava, tenemos que como se mantiene como nota común, se evitan las octavas paralelas. Sol, si, re. Tenemos aquí una quinta y aquí tenemos do, mi. Bien, de modo que no tenemos ni quintas ni octavas paralelas. ¿Ok? Aquí tenemos ahora, ¿por qué coloqué este acorde? Bueno, para ejemplificar la posibilidad de cambio de disposición. Observen que aquí la soprano está conservando la misma nota. Para darle más riqueza y noción de independencia, sensación de independencia de las voces, conservamos la nota común, que en este caso está en la soprano, pero hay un movimiento en el bajo y un movimiento en la contralto. La nota común se conserva. Como sabemos, estamos en el acorde de tónica, podemos jugar con el acorde sin que tengamos ningún tipo de problema, ¿verdad? Eso lo permiten los cambios de disposición. Pero aquí yo estoy generando la posibilidad de hacer un movimiento si, do, mi, fa, sol. Por ahora no podemos con el re, ¿verdad? Como hablamos, porque sería en segunda inversión. Pero aquí tenemos la opción de hacer si, do, mi, fa, sol, cosa que antes no podíamos hacer con el bajo. Bien, importante destacar que de si a sol no existe un intervalo prohibido. Si hubiera tenido aquí si, fa y luego bajo, esto está prohibido. No podemos hacer un desarrollo de tal manera que la suma de los intervalos genere un intervalo que esté prohibido, ¿verdad? Bien, tenemos ahora el enlace con la subdominante, primera inversión del acorde de tónica con la subdominante, y en este caso duplicamos la fundamental, fa, fa, la, do, conservamos la nota común. Vamos a ver qué pasa con los intervalos. Do, do, que es la octava. Bueno, uno marcha una tercera por debajo, la otra se mantiene, no hay quinta paralela. Do, sol, en este caso se mantuvo la nota común y bajo acá, ¿verdad? No hay ningún tipo de problema. Aquí tenemos el enlace de subdominante a dominante, ambas en posición fundamental. Cuando eso ocurre, la solución más sencilla es que estas dos voces suben y las demás voces bajan para evitar quintas y octavas paralelas. También existe otra solución, que es que si la tercera de ambos acordes se encuentra en la soprano o en el tenor, es posible hacer que el bajo suba al sol y se resuelven las voces interiores de tal manera que no existen quintas ni octavas paralelas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, el la podría ir al si, el fa va al re y el do va al sol.
Ahí se evitan quintas y octavas. Luego tenemos acá el enlace de sol mayor, lo que es la dominante, bien, que va a ir a la tónica en primera inversión. En este caso, ¿qué tiene de particular? ¿Por qué lo coloqué? Observemos que la sensible se encuentra en voz interior. Siendo así, está permitido que no vaya al do o a la fundamental de la tónica, ¿verdad? Por eso coloqué este ejemplo. Esto ya lo conocemos, lo hemos visto antes. El enlace de la tónica en primera inversión que marcha a la subdominante en fundamental. Acá tenemos fa, fa, la, do. El fa marcha al sol, el fa marcha al si, no tenemos octavas paralelas. Fa, do, que es la quinta, el do marcha al re, el fa marcha al si, tampoco tenemos ahí quintas. Para finalizar, tenemos que la dominante que se encuentra en primera inversión obligatoriamente debe ir a la tónica en fundamental. Y bueno, con eso cerramos el ejercicio. En el caso del uso de la escala menor armónica, bien, en este caso vamos a utilizar el la menor para ejemplificar, ¿verdad? Vean este salto. Fa, sol sostenido. Hay una segunda aumentada. Eso es subdominante en primera inversión, dominante en primera inversión, ¿no? Recordemos que el cuarto grado de la es re, 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 fa, la, también armado el acorde. Aquí tenemos mi, sol sostenido, si, si, tendremos el acorde de mi mayor, ¿no? Por eso la D en mayúscula es la dominante, la S en minúscula en este caso porque es un acorde menor, primera inversión ambos. Pero ¿qué tenemos? De fa, sol sostenido, una segunda aumentada. Ese salto está prohibido. Por lo tanto, esto es un mal enlace. ¿Bien? ¿Qué es lo que sí está permitido? Que el fa marche al sol sostenido, haciendo un salto de séptima disminuida. ¿Bien? Como esta es la sensible, luego tendría que ir al la, ¿verdad? En posición fundamental. En este caso sí está bien hecho el enlace. Entonces, cuando tengamos el acorde de subdominante en primera inversión, el de dominante en primera inversión y estemos en la escala menor armónica, esta es la manera correcta de hacer ese salto. No hacer fa, sol sostenido porque es segunda aumentada, sino fa, sol sostenido como séptima disminuida. Por último, vamos a ver un aspecto relacionado con la notación, con el cifrado, que es el siguiente. Supongamos que estamos en la menor y tenemos la dominante en posición fundamental. Si encontramos un sostenido, bien, eso quiere decir que la sensible está presente. De modo que si tenemos, por ejemplo, el bajo, que nos están dando como en el ejercicio, y tenemos un mi, eso quiere decir que no es sol natural lo que debemos colocar, sino sol sostenido porque aparece la sensible. Aquí está otro ejemplo. En caso de que estemos en do menor, por ejemplo, la dominante mayor es sol. Sí, entonces en ese caso nos va a aparecer un B cuadro, ¿verdad? Porque el bemol que aparece en el si debe ser sustituido por un B cuadro para convertirse en la sensible de do menor. Tomando en cuenta lo que hemos aprendido hasta ahora, lo que sería el enlace de los acordes de primero, cuarto y quinto grado en posición fundamental o en primera inversión, hice el diseño de una melodía que posteriormente armonicé. En el transcurso del diseño de la melodía y de la armonización hay que hacer cambios. A la primera no va a salir la melodía, dado que debe adaptarse a las reglas. Y este ha sido el resultado que les voy a explicar. Comenzamos en tónica en posición fundamental, así lo dicen las reglas de la armonía tradicional, y debemos terminar en tónica en posición fundamental. A lo largo del desarrollo de la melodía se pueden utilizar las inversiones o los acordes en posición fundamental como lo hemos visto hasta ahora. Tenemos entonces lo siguiente: do, do, mi, sol. ¿Bien? Tengo la octava que se mueve en dirección contraria, no tenemos octavas paralelas, do, sol. El hecho de conservar la nota común garantiza que en este caso no tengamos quintas paralelas, ¿verdad? Queda bien resuelto el enlace. Aquí pasamos de tónica
a dominante en primera inversión, vamos a ver cuál nota duplicamos. Sol, si, re, re. En este caso se duplicó la quinta. Para el acorde siguiente, tónica en fundamental, vamos a ver cómo es el enlace, conservamos la nota común, do, do, mi, sol, bien armado el acorde. A ver, de sol a re quinta se mueve por movimiento contrario, no tenemos problema acá. Y bueno, no hay octava porque como se duplicó fue la quinta, no tenemos problema acá, ¿verdad? Ajá, aquí tenemos re, re, que sería la octava en este caso. Re bajo a do, re fue al mi, no tenemos problema allí. El enlace siguiente, do, do, mi, sol, se conserva la nota común, marchó con una segunda, marchó con una quinta, no tenemos problema. El otro sería el sol, dado que se conserva la nota común, no tenemos quintas paralelas. El enlace siguiente conserva la nota común, do, do, mi, sol. Bien. Aquí bajamos una tercera, aquí bajamos una segunda, no tenemos problemas con quintas. Aquí aparece do, sol como nota común, no tenemos quintas paralelas porque aquí era si, sol, ¿verdad? El enlace que sigue, do, do, que sería la octava, se mantiene la nota común, este baja, no tenemos problemas. Do, sol, que es la quinta, se mantiene. Ahí vemos la importancia de mantener la nota común, ¿verdad? Nos ayuda muchísimo en el momento de los enlaces. Veamos este caso. Fa, fa, la, do. El fa marchó al sol, el fa marchó al re, no hay problema. Aquí tenemos la quinta, que se encuentra el sol, no hay problema. El fa, do, ¿verdad? No hay problema acá. Aquí tenemos el acorde dominante. En fundamental simplemente lo que se hace es un cambio de disposición, ¿verdad? En el segundo tiempo. Digamos que se conserva la melodía, la soprano sigue cantando la misma nota, igual el bajo, pero esto da una sensación de independencia entre las voces, dado que tenemos dos voces fijas y dos voces que se mueven. ¿Bien? Eso hay que tratar de promoverlo, ¿verdad? Acá tenemos, a ver, sol, sol, si, re, ok, hicimos el cambio de disposición, se conserva la nota común, do, do, mi, sol. En este caso, tónica en primera inversión se duplicó, fue la fundamental, ¿verdad? Do, sol, quinta, y aquí tenemos re, sol, ¿verdad? Que sería cuarta, no tenemos problema, ¿bien? Y en el caso del sol, tenemos sol, sol, el sol marcha al mi, ¿no? No hay problema acá tampoco. A ver, el enlace que sigue, do, do, mi, sol, se conserva la nota común, do marcha sol, do marcha re, no tenemos problema. Como hay quintas acá, no tenemos problemas con el enlace, ¿verdad? Bien. El enlace que sigue, dominante en primera inversión, sol, sol, si, re, se duplicó la fundamental. Bien. Se conserva la nota común, por lo tanto no tenemos octava. Y aquí tenemos sol, re, que es la quinta, no tenemos problemas allí. El que sigue, do, do, mi, sol. Do marcha al sol, do marcha al si, no tenemos problemas. Do, sol, como se conserva la nota común, tampoco tenemos problemas acá, ¿verdad? El enlace que sigue sería dominante en primera inversión. Sol, si, re, re. En este caso se duplicó, fue la quinta del acorde, el re. Se conserva la nota común, por lo tanto sol, sol, no tenemos octava, se mantiene la misma nota, la otra bajo un mi, el re, sol, si, re, y aquí tenemos mi do que es una sexta, tampoco tenemos problema. El acorde siguiente, tónica en primera inversión, do, do, mi, sol, se duplicó lo fundamental. Vamos a ver cómo marcha acá. El do va al sol, el do va al re, no tenemos problema. Se conserva la nota común acá. Bien, de modo que tampoco tenemos problemas allí. Y para finalizar, tenemos que se conserva la nota común, bien, de la dominante. Sol, si, re, re, como la nota está en el agudo, no vamos a tener el problema allí de quintas ni octavas, y nos quedaría entonces un re marcha al do y el otro re marcha a mi, que sería octava en movimientos contrarios. No tenemos problema. Desde ese punto de vista está bien resuelto, ¿verdad? Tenemos entonces, este es un desarrollo en do mayor,
tónica en posición fundamental y en posición melódica de tercera. Esto lo pueden revisar ustedes, ¿verdad? Cada número que se va colocando arriba simplemente se corresponde con la nota del acorde que estaría en la melodía. En este caso la dominante, tenemos acorde sol, si, re, sol mayor, ¿verdad? Entonces el re en el agudo, eso se puede verificar con cada uno. Y en cuanto al bajo cifrado, tenemos básicamente acordes en posición fundamental y acordes en primera inversión. Recordemos que cuando está en primera inversión, podría colocarse solo el 6, también podríamos colocar tercera y sexta, ¿verdad? Y en el caso de que estén en posición fundamental, podríamos no colocar nada, podríamos colocar tercera y quinta o simplemente colocar quinta. Se supone que si está la quinta es porque está la tercera. Otro dato, en el caso de que aparezca la notación funcional, el número de arriba, posición melódica, el número de abajo, quién está en el bajo, qué nota se encuentra en el bajo. Cuando hacíamos enlaces en posición fundamental, los acordes de primero, cuarto y quinto grado, en el caso de mayor, solamente pueden hacer do, fa, sol. En este momento pueden hacer todas las notas de la escala diatónica a excepción del re. Eso nos permite un desarrollo más interesante de la línea del bajo. Por ejemplo, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, mi, re, do. Mientras que el bajo está en do, si, do. Movimiento directo y luego movimiento contrario. ¿Bien? Y el tenor, por ejemplo, do, re, mi, mi, re, do, re, mi, do, si, do, sol. Se permite una riqueza increíble porque una baja, otra sube, otra se mantiene, una utiliza el movimiento directo que luego va en movimiento contrario en relación a esta. Bien, movimiento oblicuo en relación a esta, movimiento directo en relación a esta, eso lo hace muy interesante a lo largo de todo el desarrollo, ¿verdad? Lo otro que nos permite es lo siguiente, vean. Do, si, do, sol, mi, fa, sol. Tenemos aquí un desarrollo en el cual bajo una segunda tenemos un salto de quinta y luego el salto es equilibrado con un movimiento en el sentido contrario, ¿verdad? Do, si, do, sol, mi, fa, sol. Muy interesante, con otro movimiento que es completamente diferente en cada una de las voces. Lo otro que debemos observar es lo siguiente. Tenemos el desarrollo de si a sol, ¿verdad? Que es un desarrollo, en este caso de si a sol, un desarrollo ascendente. Observen que de si a sol no tenemos un intervalo prohibido, ¿verdad? Tenemos ahí una sexta, ¿bien? Baja una tercera, vuelve a subir con ningún movimiento prohibido. Seguimos viendo el desarrollo del bajo. Sol, mi, si, do. Sol, mi, si, do. Equilibra, ¿verdad? Después de un salto grande, equilibra en el sentido contrario. Do, sol, mi, si, do. Después de un salto es conveniente eso. Después de un salto, ir en el sentido contrario. Cuando veamos la segunda inversión, ya podremos utilizar todas las notas de la escala diatónica. Ahora le corresponde a una melodía en escala menor armónica, la menor. Comenzamos con tónica en posición fundamental, la, do, mi, debe duplicarse la fundamental, ¿verdad? Perfecto. Vamos a la dominante, en primera inversión se conserva la nota común, siendo así,
esta quinta que aparece acá ya se garantiza que no hay quinta paralela, ¿verdad? Aquí tenemos octavas. Al tener octavas, se mueve en dirección contraria, no hay problema. Con el otro acorde, conservamos la nota común, volvemos a la tónica en posición fundamental, se hizo de la misma manera, ¿verdad? Volvemos a la dominante, esta vez en fundamental, a ver qué pasa acá, se conserva la nota común, lo cual garantiza que no haya quintas paralelas, ¿verdad? Y luego tenemos acá, sube a una quinta, sube a una segunda, no tenemos problema. Volvemos a la tónica, conservo la nota común, en este caso, mi, mi. Al conservar la nota común, ya no tenemos octava. Mi, si, bajo una tercera, bajo una segunda, no tenemos quintas. Aquí tenemos en primera inversión la tónica, ¿verdad? Duplicamos la fundamental. Y vamos hacia la subdominante menor, por eso está en minúscula. A ver cómo nos enlazamos. Conservamos la nota común. Tenemos aquí la octava. Como esta se mantiene en la nota común y este da un salto de cuarta, no hay problema. Aquí tenemos la do mi. Bajamos una segunda, bajamos una tercera, no hay problema. Ahora tenemos el enlace subdominante-dominante. Subdominante en primera inversión, dominante en fundamental. A ver cómo se hizo el enlace. Re, re. Fa, la, ¿verdad? Ambas hicieron movimiento contrario, no tenemos octavas. Y al estar esas dos notas arriba, no podemos tener octavas paralelas, quintas paralelas, perdón, porque lo que tenemos de la re es una cuarta. Ok, llegamos aquí a la dominante, hacemos el bajo, salto de octava, un pequeño cambio de disposición allí, ¿verdad? En el segundo tiempo. Volvemos a la tónica en posición primera inversión. Bien, tenemos la, do, mi, conservamos la nota común. Mi, que es la octava, una se conserva, la otra da un salto, no tenemos problema, y el otro es el si, no tenemos problema, ¿verdad? Salto una segunda, un salto de tercera. Tónica dominante, conservamos la nota común. La, movimientos contrarios, la do, mi, al conservarse la nota común, no hay problemas allí. Vean la importancia de conservar la nota común, nos va a ayudar muchísimo. Vamos acá, tónica en fundamental, conservamos la nota común, aquí tenemos mi, movimientos contrarios, no tenemos problema. Al estar los dos arriba ya no tenemos problemas con quintas, ¿verdad? Claro, porque el intervalo si sería una cuarta, el si, mi, ¿verdad? Si fuera al contrario sería mi, sol, si, una quinta hacia arriba. Al estar abajo es una cuarta y ahí por ahí no tendremos problema. Es una cuestión que nos ayuda muchísimo en el momento de revisar los ejercicios, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño cambio de disposición en el acorde de tónica, ¿verdad? Como ambas están en posición fundamental, lo que tenemos que garantizar es que ambos acordes estén con la duplicación del la. La, do, mi, la, do, mi. Y el único cambio lo hace el tenor. El enlace acá con la subdominante aparece mayor, porque estamos hablando de un acorde de re mayor, en este caso sería con S mayúscula, ¿verdad? A ver, conservamos la nota común, re, fa, la, duplicamos la quinta. A ver cómo es el enlace acá. Aquí tendríamos la, baja, se conserva, no tenemos octava, la, do, mi, baja una tercera, baja una segunda, no tenemos problema. Ok, esto aquí es interesante. Si pasamos de subdominante a dominante en la escala menor armónica, está prohibido que esto sea un fa natural, ¿bien? Porque tendríamos aquí una segunda aumentada. Por lo tanto, para conservarla sensible, ¿bien? Porque una sería que estuviera natural, pero dejaríamos de estar, desaparecería la sensible. Entonces, en este caso, conservamos la sensible, colocamos un sostenido en el sexto grado y está solucionado el problema porque ahora tendríamos un tono, ¿verdad? Vamos a ver cómo es este enlace. Tenemos aquí re, fa, la, duplicamos la quinta.
Aquí tenemos mi, sol, perdón, mi, sol, si, duplicamos la quinta también. Vamos a analizar. Re, fa, la. Aquí está en quinta, allá hay una sexta, no tenemos problema. Y bueno, eso sería básicamente el que tendremos que analizar, así que no tenemos problemas ni de quinta ni de octava. Luego venimos aquí, dominante en primera inversión, que tiene la obligatoriedad de ir a la tónica fundamental, pues aquí tenemos la sensible, ¿bien? Y entonces tenemos que conservamos la nota común, mi, sol, si, quinta, aquí se conserva, no hay problema. Solucionar el problema allí, ¿verdad? En cuanto a la notación funcional, tenemos un desarrollo en la menor, las respectivas funciones en cada caso, las respectivas posiciones melódicas, ¿verdad? En este caso tercera, en este caso primera, fundamental o octava, dependiendo del autor del tratado. Cuando aparece como el número abajo nos está indicando que hay una inversión, en este caso la tercera en el bajo, la tercera en el bajo, etcétera, ¿verdad? Estos dos puntos lo que quiere decir es que continúa la función, ¿bien? En cuanto al bajo cifrado, podemos colocar tercera y quinta o no colocar nada, en caso de que esté en posición fundamental. Aquí tenemos el acorde de sexta, que eso puede ser tercera y sexta, puede ser sexta, ¿bien? Ese sostenido implica que la tercera está ascendida, ¿verdad? En este caso tenemos sol sostenido. Aquí tenemos tercera y quinta, podría colocarse, podría no colocarse. En caso de que se coloque, al tercer coloca el sostenido para indicar que la tercera a partir de ese bajo está ascendida, ¿bien? Y en este caso puede ser que se coloque simplemente el sostenido para decir que está en fundamental, pero la tercera está ascendida. Igual pasa en cada uno de los casos en los cuales estaría la dominante en posición fundamental. Aparte de trabajar mucho y pasarla bien con el estudio de la teoría y haciendo armonizaciones, recomiendo que canten todas las voces, que las toquen en sus respectivos instrumentos, que inviten a otras personas a cantar y a interpretarlas de manera instrumental. Es la única manera de que poco a poco este arte se haga parte de nosotros. Hay que convivir con él. En el próximo video aprenderemos a trabajar con las tríadas de primero, cuarto y quinto grados en segunda inversión, lo cual permitirá que el bajo por fin pueda cantar la nota re. ¿Y cómo haremos eso? Acompáñame en el próximo video y lo sabrás.